Empezar a compartir comisiones de observación electoral internacional que ya están aquí en El Salvador, en donde básicamente se han documentada una serie de hechos que han violentado el proceso electoral que estamos atravesando actualmente. Antes de entrar en detalle con la carta, quiero aprovechar el espacio. Como ustedes sabrán, hace poco denunciábamos en las redes sociales, particularmente yo, ponía un tuit en el que señalaba al Tribunal Supremo Electoral de bloqueos y actos antidemocráticos en contra de nosotros, en contra del partido Nuestro Tiempo. Y de hecho, quiero detenerme en algo puntualmente. El día de ayer veía una entrevista televisiva de la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, en el que básicamente respondía ante la pregunta del señalamiento que nosotros hacíamos, en que son argumentos electorales de parte de nosotros, de los partidos políticos. Señalaba ella que incluso nosotros somos los que nos hemos atrasado en hacer una serie de sustituciones, haciendo referencia particularmente al bloqueo que tuvimos en la entrega de las credenciales GEM. Frente a eso, dos cosas. La primera, después de la denuncia nos contactó personal del Tribunal Supremo Electoral para poder entregar las credenciales GEM, a pesar que la magistrada presidenta señalaba que han habido atrasos con sustituciones que hemos hecho. Nos dimos cuenta que cuando nos entregaban las credenciales se habían atrasado porque habían perdido la documentación de los nombres de nuestros representantes GEM y básicamente tuvimos que compartirle de nuevo. Gracias a Dios nosotros tenemos una copia de todos los escritos que presentamos y así recibimos las credenciales GEM. A pesar de ello no hemos recibido la credencial por la cual pusimos la denuncia, que es la credencial de nuestro representante GEM en Santa Ana Centro. A pesar de lo que ellos tenían documentado, era la única que no necesitó sustitución en ningún momento, era la que ya estaba lista para entregar en primer lugar la credencial y al día de ahora no la hemos recibido. Esperamos que las próximas horas la podamos recibir. Y en segundo lugar, frente a los argumentos de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral en que nosotros hemos tratado de dilatar o lo que sea, yo hago la siguiente pregunta. Si es mi opinión o es un hecho el que ellos inscribieron una candidatura presidencial que es inconstitucional y que está violando 6 artículos de la Constitución de la República. En si es mi opinión o es un hecho que ellos han sido permisivos con que candidatos a alcaldes que aún no han entrado en campaña tengan publicidad puesta en las calles y muchos de ellos pagándola con fondos públicos de las alcaldías en donde ellos rigen como funcionarios. Si es mi opinión o es un hecho que el Tribunal Supremo Electoral no ha dicho nada de campaña negativa y anticipada que se ha televisado en distintos medios de comunicación. De hecho, al cierre del silencio electoral, veíamos nosotros cómo hay algunos spots televisivos que tienen como objetivo infundir terror en esta campaña electoral a la ciudadanía, que no lo firma nadie y donde básicamente están atacando a partidos de oposición, desinformando sobre la postura que estos pueden tener o no sobre el régimen de excepción. Eso está reglamentado en el Código Electoral y es ilegal lo que se ha hecho. Si es mi opinión o es un hecho también que ya en silencio electoral, el día de ayer veíamos a la ministra de Vivienda, a candidatos a diputados del oficialismo, entregando viviendas como obras públicas ante la ciudadanía, cuando el Código Electoral prohíbe que a pocos días de la elección y sobre todo en silencio electoral se estén haciendo este tipo de acciones. Si es mi opinión o es un hecho que el ministro de Obras Públicas también fue a inaugurar una obra pública cuando en este momento la ley lo prohíbe. Son hechos y frente a eso no son argumentos falsos nuestros o no es nuestra postura tratar de dilatar lo que está sucediendo. Básicamente el Tribunal Supremo Electoral ha sido sumiso, ha guardado silencio ante estas actuaciones del oficialismo. Y cierro diciendo lo siguiente, ha sido tanto el descaro, tanto el silencio de parte de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que pueden llegar a ese edificio del Tribunal Supremo Electoral que está aquí en el escalón, ese edificio grande, se los pueden pintar de color cian y aún así van a seguir guardando silencio. Dicho esto como preámbulo, Luis les podrá exponer más a detalle la carta, que también compartiremos algunas copias con ustedes, que es lo que se va a estar girando comisiones de observación electoral. Buenos días. Ya a nivel de fórmula presidencial hemos tenido algunas conversaciones informales con algunos de los observadores que han comenzado a llegar antes. Nuestras reuniones formales van a comenzar esta tarde. En esas conversaciones informales que hemos tenido antes con algunas personas que vienen a observar, nos hemos dado cuenta que algunas están completamente bien informadas sobre lo que está sucediendo, no solo en estos días anteriores al proceso electoral del 4 de febrero, sino que en los meses y en los años anteriores.
pero quizás nunca nos hemos encontrado a alguien que tiene un completo entendimiento de la situación en que está en El Salvador en estos momentos, a partir del inicio del gobierno del presidente Bukele en el 2019. Esa es la razón, y sabiendo que también periodistas internacionales ya están comenzando a reportar sobre El Salvador, y solo vemos que mencionan que hay controversia sobre la reelección inconstitucional o no del presidente de la República, dicen ellos, pero que ya la Sala de lo Constitucional emitió una resolución que dice que se puede, sin dar el contexto de lo que ha pasado antes, de cuál sala es y cómo llegó esa sala a estar ahí. Dicen también que el éxito más grande de este gobierno del presidente Bukele ha sido la seguridad y que hay controversia sobre si se les ha pasado la mano con personas inocentes que han sido capturadas, pero que la gente está muy contenta, sin ir más allá de lo que se ha estado descubriendo que hay detrás de esa seguridad que ha dado el gobierno. Entonces, por eso hemos preparado una carta que pone en contexto estos problemas grandísimos que hacen de esta elección una elección completamente diferente de cualquiera que haya tenido El Salvador en su historia democrática y en los últimos 80 años. Empezando por la reelección inconstitucional, el intento de reelección inconstitucional del actual presidente de la República, que está prohibido expresamente en la Constitución. Y estamos haciéndole ver en esta carta que nosotros, como Partido de Nuestro Tiempo, nos opusimos a la inscripción de esa candidatura, dándole argumentos contundentes al Tribunal Supremo Electoral para que rechazara esa solicitud de inscripción, incluyendo que ellos no tienen la obligación de obedecer una resolución de una sala de lo constitucional que es ilegítima y una resolución que de todas formas contradice el texto de la Constitución. El mismo artículo 235 de la Constitución le da el mandato a todo funcionario público para un requisito para asumir su cargo es jurar solemnemente bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir el texto de la Constitución, independientemente de cualquier ley, decreto, orden o resolución judicial que contraríe el texto de la Constitución. Y el artículo 208, que establece que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Empezando con esa intento de reelección inconstitucional que está haciendo el actual presidente de la República, el Tribunal Supremo Electoral aduce que ellos tienen la obligación de obedecer una resolución de la Sala de lo Constitucional actual. Hacemos ver en este documento cómo fue que esa Sala de lo Constitucional llegó a estar ahí, que fue la sala legítima de lo constitucional, que el 1 de mayo del 2021 fue destituida inconstitucionalmente por la actual Asamblea Legislativa, controlada por una supermayoría, una mayoría calificada del partido Nuevas Ideas del presidente, que destituyó inconstitucionalmente a los 5 magistrados propietarios y los 5 suplentes de la Sala de lo Constitucional Legítima e impuso inconstitucionalmente también a los actuales magistrados que están usurpando la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, cualquier resolución que haya emitido esa sala actual no tiene ninguna legitimidad, tanto porque los magistrados de por sí tienen ilegitimidad de origen, como también porque esa supuesta resolución de esa supuesta sala adolece de muchísimos defectos desde el punto de vista legal, que están en nuestros documentos de oposición y de revocatoria, solicitando revocatoria de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la candidatura del actual presidente de la República. En esta carta que vamos a entregar a partir de hoy a los observadores internacionales y periodistas internacionales que van a estar cubriendo estas elecciones y que la vamos a hacer también disponible en las redes sociales públicamente para que la puedan ver ustedes y de las cuales les vamos a entregar una copia a todos ustedes que han estado acá presentes.
se establece no solo estos hechos, sino que se le da un enlace para que todos ellos puedan buscar el texto de esos escritos que hemos presentado. Ahora nos vamos a cómo llegó el partido Nuevas Ideas a tener esa supermayoría, esa mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para poder haber hecho todos los desmanes que han hecho, no solo con la destitución de la Sala de lo Constitucional, del Fiscal General de la República y todas las leyes que ellos han aprobado desde el 1 de mayo del 2021. Y nos vamos al tema de la seguridad y de cómo se ha llegado a esa seguridad y al régimen de excepción. Y hacemos referencia en esa carta con referencia directa a los documentos que han sido presentados en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la evidencia contundente de pactos del gobierno actual con las pandillas. Parte de ese pacto fue que los pandilleros, sus familias y allegados, asociados, votaron por el partido Nuevas Ideas para la elección legislativa del 2021, y así fue como el partido Nuevas Ideas llegó a tener esa mayoría calificada que condujo a destituir a los magistrados de la Sala Constitucional, poner magistrados ilegítimos que emitieron una resolución ilegítima supuestamente habilitando la candidatura inconstitucional del presidente. Es un hilo con el estado de excepción en medio que fue provocado por una acción del gobierno de la República de capturar a líderes pandilleros que se estaban reuniendo para una negociación que no sabemos sobre qué era, pero que eso fue lo que desató los 87 asesinatos que hubo en marzo del 2022 y que llevó al estado de excepción. Todos esos hechos están en esa carta con sustentación, y eso es algo que no puede ignorarse porque es parte de la historia de cómo hemos llegado a esta elección que incluye un intento de reelección inconstitucional del presidente, que estamos votando con 22 periodos de un régimen de excepción que está siendo abusado mucho más allá de lo que permite la Constitución, porque el gobierno ha capturado y sigue capturando. Ayer estuve yo en el penal de Izalco acompañando a don Silverio Morales, un líder indígena de la zona de Izalco, Nahuizalco, que fue a reclamar la liberación de su hijo, Leví, que ya lleva 1 año con 3 meses prisionero, que hace 2 meses y medio, un juez le dio medidas sustitutivas para seguir el proceso desde su casa, que la solicitó la misma fiscalía porque no habían encontrado ninguna evidencia de ningún nexo de Leví con las pandillas. Y en vez de soltarlo, el centro penal en Usulután alguien le volvió a poner nuevos cargos de la misma cosa, de agrupaciones ilícitas, lo fueron a procesar a San Miguel y ahora está él en el penal de Izalco. Más de 20,000 personas inocentes han sido capturadas bajo el régimen de excepción y siguen siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos más básicos, incluyendo y empezando por la presunción de inocencia, que no está entre los artículos que pueden ser suspendidos en un régimen de excepción, el debido proceso, que no está entre los artículos que ni siquiera pueden ser suspendidos en un régimen de excepción, y sus más elementales derechos humanos que nunca se pierden bajo ningún régimen de excepción. Todo eso está en la carta, como les digo, porque es parte de la historia de cómo estamos en esta elección, luchando por la supervivencia de un sistema democrático bajo el imperio de la ley, un Estado de derecho que es esencial para que exista la democracia.
Eso es algo que lo necesitan saber todas las misiones de observadores electorales internacionales y la prensa extranjera. Y, ¿por qué no?, recordárselo a la prensa nacional y al pueblo salvadoreño. Esos son los tres principales puntos que están en la carta, pero hay otros adicionales que le voy a pedir a Andy que los comparta con ustedes. Sí, bueno, creo que Luis ha detallado muy bien lo que contiene la carta, pero finalmente en ese documento ustedes también van a poder encontrar los hechos que nosotros hemos señalado, como la operación millonaria de propaganda de este gobierno, que es dirigida por un grupo de extranjeros, venezolanos particularmente, como también solo el presidente y el partido oficialista han contado con recursos para hacer campaña, mientras a la par han habido algunos hechos muy calculados para ahogar financieramente cualquier esfuerzo de la oposición. Y por último también cómo el presidente, a través de su bancada oficialista, han cambiado las reglas del juego, que ustedes muy bien lo saben, lo hicieron en últimas instancias, reduciendo la cantidad de diputados, pero más allá de ello, el cambio de la fórmula electoral y la reconfiguración municipal de la cual ha sido víctima nuestro país. Nos quedamos hasta acá y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta, duda que ustedes pasen. Doctor, tal vez nos puede resumir cuál es la relación que después de esta denuncia hay entre un presunto pacto de pandillas con una reelección. Cuando dentro de algunos años miremos hacia atrás esta historia, nos vamos a dar cuenta que parece ser una obra de un guión de una película que ha sido coreografiada desde el principio. Se las voy a relatar de lo más reciente al principio. El intento de reelección inconstitucional del presidente de la República. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir su solicitud de candidatura inconstitucional. La supuesta resolución de la supuesta Sala de lo Constitucional avalando esa reelección inconstitucional. El gane del Partido Nuevas Ideas de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo del 2021, que permitió a esa nueva Asamblea en su primer día destituir inconstitucionalmente a los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional y ese mismo día también inconstitucionalmente instalar a 5 nuevos magistrados propietarios y 5 suplentes que le respondían a los intereses y a los deseos del actual presidente de la República y dictador de El Salvador. Antes de eso, un pacto ilegal con las pandillas, que como parte de ese pacto fue que el partido Nuevas Ideas obtuvo esa mayoría calificada del 2021. Es una cadena que comienza con el pacto con las pandillas, termina en el intento de reelección inconstitucional del presidente, pero en medio está otra cosa que no he mencionado todavía, el régimen de excepción, producto de una supuesta ruptura de ese pacto en marzo del 2022, a través de la captura de líderes pandilleros que se habían ido a reunir en un vehículo oficial con motorista del gobierno, con funcionarios del gobierno, y que después de esa reunión algo falló, algo salió mal, supuestamente, y fueron capturados, y en represalia los pandilleros desataron una ola de asesinatos que en 3 días asesinaron a 87 salvadoreños inocentes. Ese incidente, provocado por el mismo gobierno, da lugar inmediatamente a que el presidente le ordena a la Asamblea Legislativa comenzar un régimen de excepción donde se le han violado las garantías constitucionales a miles y miles de salvadoreños inocentes. Sí, se han capturado miles y miles de pandilleros. De eso no hay duda. Pero qué casualidad que de los más de 225 prisioneros bajo el régimen de excepción que han muerto en la cárcel sin siquiera haber tenido la oportunidad de demostrar su inocencia, dándole vuelta a
la presunción de inocencia. Debería ser el Estado el que tenga que probar la culpabilidad, pero no, ahora ellos, sin siquiera haber tenido la oportunidad de probar su inocencia, de las 225 personas que han fallecido bajo custodia de la irresponsabilidad del Estado, más del 90% están entre esos 20,000 salvadoreños inocentes que han estado presos en las cárceles de Bukele. En el penal de Izalco, donde fui ayer, el fin de semana, solo entre viernes y domingo murieron 4 reclusos, incluyendo 3 de ellos de corta edad, de menos de 25 años de edad. Uno de ellos iba a ser liberado el día siguiente. Y ahí está, ahora ya muerto. Ese pacto con las pandillas llevó al régimen de excepción y que ha llevado a esa gran popularidad. El único logro que aduce el gobierno es la seguridad que tiene la gente. Y su única propuesta, su único instrumento para querer reelegirse es esa seguridad y la acusación falsa de que si otro candidato gana la presidencia o si pierden diputados, que nosotros vamos a sacar de la cárcel a personas que no deberían salir. Déjenme ser claro, nosotros no vamos a sacar de la cárcel a ningún criminal, a ningún pandillero. El único que ha sacado de la cárcel a líderes pandilleros y que los protege de extradición a los Estados Unidos. Son 11 que están solicitados por extradición, incluyendo el Kruk, que lo soltó un funcionario de gobierno, que todavía es funcionario de gobierno. ¿Por qué no lo han quitado? El único que ha pactado con las pandillas, soltado criminales y rechazado a extraditarlos es el presidente Bukele. Nosotros no vamos a sacar de la cárcel a ningún pandillero, pero sí vamos a iniciar procesos para revisar los casos individuales de todas esas personas de los que no había ningún indicio y no ha habido ningún indicio en más de un año de detención de que tienen relación con las pandillas, para que puedan reintegrarse a sus familias, para que su expediente pueda ser borrado, para que ellos puedan tener un trabajo, pues si con un antecedente penal no van a tener acceso a trabajo. El gran daño que se le ha hecho a ellos, para ahora y el futuro, de pedirles disculpas y asumir la responsabilidad del Estado por esas violaciones a los derechos humanos. Todo eso viene del pacto ilegal del gobierno de Bukele con las pandillas. Entonces, la relación directa entre el pacto con las pandillas, el intento de reelección inconstitucional del presidente, ahí está, y está detallada en la carta. Andy, si nos puede resumir, por favor, cuáles son los principales obstáculos que han tenido o de qué forma el partido oficial ha afectado el trabajo de ustedes en las elecciones. Claro, con gusto. Primero, solo un pie de página al último que dijo Luis, porque con el tema del pacto con pandillas parece irónico que el oficialismo quiere señalar a la oposición y lo ha hecho ilegalmente, pautando en medios de comunicación, aduciendo que la oposición quiere liberar delincuentes, cuando los únicos que han liberado delincuentes son ellos. Y de hecho, una última investigación periodística del periódico digital El Faro revela que el gobierno, a través de un alto jefe de la policía, negoció con otro pandillero la traída del Kruk a El Salvador antes de las elecciones que vamos a celebrar este 4 de febrero, negociando incluso, o poniendo sobre la mesa incluso, más de $1 millón para que este pandillero negocie en nombre del gobierno de El Salvador con narcotraficantes mexicanos. ¿Por qué señalo esto? Porque arriba de ese jefe de la policía solo hay 3 personas: el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Seguridad y el mismo presidente de la República. Creo que eso es muestra a lo que usted preguntaba en un inicio de a dónde está situada este pacto con las pandillas. Ahora, en resumen, con lo que el gobierno ha tenido mayor ventaja en esta campaña y cómo la cancha ha sido desnivelada y ha sido desigual para todos los partidos políticos, en principio el abuso de los recursos públicos. Desde antes que empezáramos esta campaña electoral, ustedes pudieron ver en la calle obras de la Dirección de Obra Municipal tapizadas con conos del color Partido Nuevas Ideas, con pancartas que tienen eslogans de campañas del partido Nuevas Ideas, y todo esto pagado con fondos públicos. Hemos visto cómo también hubo un cálculo político para que los partidos de oposición no pudiéramos acceder a nuestro anticipo de deuda política
y el oficialismo sí ha tenido recursos y poca transparencia al respecto. Hace poco medios de comunicación cuestionaban al presidente de la Asamblea Legislativa, candidato a diputado por San Salvador, si el partido Nuevas Ideas ya había recibido su deuda política. No fue claro en su respuesta y habrá que ver si este partido, a diferencia de los otros, sí recibió su deuda política. Que incluso ahí podemos ver la diferencia de intereses. La deuda política de nuestro tiempo llegaba a un monto de $150,000 aproximadamente, cuando la deuda política del partido oficialista supera los $2 millones. Hemos visto también cómo se han utilizado fondos públicos para hacer obras en campaña electoral. En una semana, ustedes que trabajan en los medios de comunicación pudieron ver cómo el presidente de la República lanzó 3 cadenas nacionales la misma semana para hablar de obras cuando ya era un candidato inconstitucional. Entonces, la cancha ha sido desigual. Frente a eso, nuestra respuesta ha sido la misma: tratar de liderar una campaña digna con los recursos que tenemos disponibles y con las herramientas que nos permiten las redes sociales y, por supuesto, el acercamiento que tenemos a la ciudadanía a través de ustedes, los medios de comunicación. Una consulta, ¿a cuáles misiones de observación electoral o cuáles observadores le van a entregar ustedes esta carta que han preparado? Bueno, entre ahora y mañana tenemos reuniones con misiones que han venido del NDI, del IRI. Ahora en la noche también nos vamos a reunir con la misión de la OEA. Y bueno, también ya nos reunimos con un grupo de periodistas internacionales de aquí de la región, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños y costarricenses. En esa reunión todavía no teníamos lista la carta, pero la vamos a compartir y todavía estamos en contacto con otras misiones que están ya acreditadas acá, que están buscando reunirse con nosotros, a quienes le haremos llegar la información. Una consulta también, me gustaría saber si el Tribunal Supremo Electoral les entregó ya las credenciales para poder conformar la GEM y cómo ven ustedes ese tema de la conformación, porque se ha hablado y ha habido denuncia en un campo de que gente de Nuevas Ideas estaría ocupando la mayoría de estas mesas. Correcto. Bueno, se nos ha entregado parte de las credenciales después de la denuncia que pusimos, y cuando nos entregaron las credenciales nos dimos cuenta de algo. Y aquí aprovecho de desmentir públicamente a la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, que ella dice que nosotros dilatamos el tema de las credenciales con sustituciones que hemos hecho. Efectivamente hicimos sustituciones, pero sustituciones por trabas que ellos nos pusieron a las personas que nombramos para asumir como representantes de la GEM. Respondimos a todas las sustituciones que ellos nos pidieron, y en la última, ahora que ya nos entregaron las credenciales, nos dimos cuenta que la Secretaría General del Tribunal había traspapelado la última documentación que nosotros entregamos y por eso no habían entregado las credenciales, que básicamente no tenían la información de las personas que nosotros delegamos. La volvimos a compartir y recibimos parte de las credenciales, a excepción de la de Aguachapán Norte y la de Santa Ana Centro. Y la de Santa Ana Centro nos parece crucial porque es la GEM a raíz de la cual nosotros pusimos la denuncia, debido a que nuestra representante trató de instalarse en la GEM y le dijeron que ya no podía porque lo había asumido otro partido político. Y frente a eso es que nosotros hicimos pública la denuncia. Y nos parece curioso que en Santa Ana Centro, donde básicamente otro partido político nos ha quitado nuestra posición, es donde no nos han entregado la credencial hasta el día de ahora. Esperamos, y hago el llamado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que hoy mismo nos puedan hacer llegar esa credencial. ¿Alguna otra consulta? Quizás un comentario último. Adelante. Aprovechar la oportunidad que están aquí todos los medios para invitar, exhortar a todos los salvadoreños que tienen el derecho de votar. No les voy a decir por quién votar, pero vayan a votar. Es importante ejercer ese derecho. Voten por el candidato o candidata, tanto en la presidencial como en la legislativa, que merezca su confianza para sacar a El Salvador de la situación en que está y enrumbarlo en un buen camino. El futuro está en nuestras manos. Hagamos uso de ese voto. Mañana, después de la elección, el día siguiente de la elección y por los siguientes años, va a ser ya demasiado tarde. No desperdicie esa oportunidad, ejerza su voto por el candidato o la candidata que le merezca su confianza. Muchas gracias. Buenos días.